Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a otro video. En esta ocasión les estoy haciendo estos corazoncitos en la puntada Brick Stitch y son en este estampado Animal Print. Son unos corazoncitos pequeñitos pero se ven muy bonitos y los estuve colocando en estos aretes que son así en triángulo en 3D. Estos aretes ya se los he hecho antes, el video está en mi canal. Si no lo han visto aún pueden revisar en la descripción y voy a tratar de dejarles el link. Como siempre, el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram, así que no olviden seguirme ahí. Les invito también a seguirme en mi Snapchat. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos tres colores de Delicazo Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este tono opaco pera, un tono café y este tono negro mate. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en este color. Este es en la talla D. Y también voy a utilizar una aguja del número 10. Aquí ya tengo el hilo en mi aguja. Coloqué más o menos unos 40 centímetros de hilo. Voy a comenzar tomando dos delicas del tono pera. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Ahora paso mi aguja aquí en esta delica. Aquí al final dejé un poco de hilo para rematar. Ahora voy a tomar una del tono pera y una negra. Voy a pasar mi aguja en el primer hilo, pasando la aguja de atrás hacia adelante. Paso hacia arriba en la delica negra. Ahora tomo una café. Y esta la paso en el mismo hilo donde pasé las dos anteriores. Ahora tomo dos en el tono café. Una negra. Una pera. La paso en el mismo hilo donde pasé la negra. De nuevo tomo una pera y una negra y me regreso pasando aquí en el primer hilo. De nuevo tomo el tono café, coloco dos. Una negra. Ahora tomo una pera y una negra. Y me regreso pasando en el primer hilo.
Continúo con el negro, voy a colocar 2 más para tener un total de 3. De nuevo tomo el tono pera, coloco 2, los voy a colocar en este último hilo. Ahora tomo una negra y una del tono pera, paso en el primer hilo, voy a continuar con este tono pera, voy a colocar 4 más para tener un total de 5 con la que ya tenemos. Una negra, de nuevo tomo 2 en el tono pera, paso en el primer hilo, una negra, dos del tono pera, dos negras, una café, ahora tomo una negra y una café, tomo otra del tono café, una negra, una del tono pera, una negra, una pera, dos negras,
Ahora aquí voy a comenzar la siguiente vuelta tomando 2 cafés. Una negra. Tres en el tono pera. Ahora tomo el tono negro, coloco 3. Una del tono pera. Ahora voy a tomar de nuevo este tono pera, voy a colocar 2. Continúo con este tono hasta tener 5. Una negra. Una del tono pera. Una negra. Tres del tono café. Ahora aquí voy a hacer una disminución con el hilo, voy a pasar hacia abajo por 2 delicas. Me regreso aquí hacia arriba por 2. Y aquí de nuevo tomo 2 del tono café. Una negra. Dos de este tono. Una negra. Una pera. Ahora tomo el tono negro, coloco 3.
Ahora hago de nuevo una disminución, paso hacia abajo tomando 2 delicas, me regreso hacia arriba por 2, ahora tomo 2 del tono café, una negra, una pera, ahora aquí me voy a regresar, voy a hacer de nuevo disminución pasando 2 delicas hacia abajo, me regreso aquí hacia arriba por 2, de nuevo tomo una pera y una negra, una café, ahora aquí ya terminamos este lado, ahora voy a llevar mi aguja hacia acá. Para terminar de este lado necesito llevar la aguja hasta esta delica, así que voy a ir bajando por estas delicas hacia abajo. Aquí ya voy a continuar con mi vuelta. Voy a comenzar con 2 en el tono pera, paso mi aguja aquí en este hilo, ahora tomo el negro, voy a colocar 2, así ya termino esta vuelta. Ahora aquí de nuevo voy a hacer una disminución pasando hacia abajo por 2 delicas. Ahora comienzo esta siguiente vuelta que sería la última tomando 2 en el tono pera, paso aquí, tomo otra de este mismo tono pera, así queda completamente terminado este corazoncito. Ahora lo que voy a hacer es esconder los hilos, tanto este de aquí arriba como el que dejé aquí abajo, y la manera de esconderlos es pasando hacia abajo entre algunas delicas. Este lo voy a llevar hacia arriba, pasando hacia arriba y hacia abajo por varias delicas hasta alejarme del final. Voy a hacer esto y ahorita regreso. Ya terminé, ya escondí los 2 hilos, así es como queda. Ahora voy a estar utilizando unas argollitas
para terminar el arete. Estas son de 4 milímetros. Y también voy a estar utilizando este arete que estuve haciendo así en triángulo en 3D. Este arete ya les he mostrado anteriormente cómo hacerlo, así que en la descripción les dejo ese video. Voy a tomar la argollita con una pinza y con ayuda de otra pinza voy a abrir. Voy a tomar el corazón y voy a pasar esta argollita en la primera delica de la última vuelta, así, y la voy a pasar en la delica que queda aquí en la punta de este arete. Así ya quedan terminados estos aretitos. Quedan bastante pequeñitos, pero son muy bonitos, así que espero que les haya gustado. Si quieren ver el diagrama, recuerden que siempre les dejo el diagrama en mi Instagram. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.